Bueno, el tema que nos toca ver ahora es el tema de normalización. En realidad eh, es continuación del tema que habíamos visto la semana pasada de modelización de datos y en realidad los dos temas están relacionados. Se podría inclusive llegar a dar normalización primero, pero bueno. ¿Qué es la normalización, digamos? La normalización nos va a ayudar a llegar a algo como esto. ¿Recuerdan que yo desde la primera clase le dije que lo que vamos a ver ahora, principalmente en esta materia, es el modelo relacional? Y el modelo relacional, ¿cuáles son las relaciones que se permiten o con cuáles van a trabajar ustedes específicamente? ¿Van a trabajar con las relaciones de n a n? De uno n. No, profe. No, solamente de uno a n. Entonces, esto es lo que trata, digamos, de hacer modelo relacional, que toda relación que ustedes tengan, digamos, la lleven a un modelo de uno a n, que es lo que vamos a ver ahora. Hay toda una teoría matemática, digamos, que vamos a ver un poco rápido, digamos, esa teoría, porque en realidad no es el objetivo de la materia, digamos. Pero la teoría matemática es la teoría de conjunto que ustedes vieron en análisis uno y supongo que en álgebra uno también. Por eso es que álgebra uno es correlativo a esta materia. Fíjense, acá yo tengo un conjunto de relaciones. eh, por ejemplo, acá este registro 1678 corresponde a Pérez Juan y él vive en la Belgrano 231. ¿Por qué se le llama relaciones? Porque todos están relacionados, digamos, todos los valores de los campos están relacionados con un registro en particular que es en este caso el 1678, que sería la LU de ese alumno, digamos, ¿no? El nombre y el domicilio están relacionados. Acá tenemos otra relación, por ejemplo, fíjense acá también tenemos 1678, que es Pérez Juan, que también tiene Belgrano 231. En este caso, estamos viendo que en esta tabla hay redundancia, digamos. Todo lo que vamos a ver ahora, el objetivo principal de la normalización es evitar esta redundancia. Entonces, esta, la definición lo que les dice es que, dado el esquema de una base de datos relacional, donde las relaciones son A1, A2 hasta A sub n, hay una dependencia funcional de I con respecto a X, o Y depende funcionalmente de X entre dos conjuntos de atributos X e Y. Todos subconjuntos de R implica que existe una dependencia entre las tuplas. Esto, si bien es complicado, digamos, por ahí denunciar, lo que tienen que entender ustedes es que entre todos los registros de una tabla, digamos, van a haber relaciones, digamos. Y estas relaciones, eh, esta dependencia funcional que hay de todos los atributos con respecto a esta clave primaria, que en este caso sería X, digamos, es lo que define esa relación. Entonces, en este caso, si yo tuviera que definir entre LU, apellido y nombre y domicilio, entre esos campos o atributos, ¿cuál sería la clave principal de esta tabla? LU. La LU. ¿La LU sería el X o sería el Y? El X. El X. Entonces, apellido y nombre y el domicilio son los atributos que dependen de ese X. O sea, acá, por ejemplo, Pérez Juan depende de 1678 y Belgrano 231 depende de 1678 porque depende del valor de ese atributo, ¿no? Eso es lo que le marca la definición. Es lo que ustedes ya vieron, creo, en análisis uno, así que no ahonda mucho en eso, sino más que nada en la práctica este tema. Y es funcionalmente dependiente de X y solo si todo tupla, acuérdense que tupla es lo mismo que registro, de la relación en la que X toma un valor, le corresponde un nuevo valor para Y. Bueno, entonces acá tenemos este conjunto de relaciones, donde acá tendríamos nuestro X y acá tendríamos el valor de Y, digamos. Acá tendríamos toda la LU y acá en Y tendríamos todos los valores del apellido y nombre y todos los valores de domicilio, ¿no? Ahora, ¿cómo llevamos esto a implementarlo en una base de datos? Por ejemplo, dice, yo tengo una relación empleado-proyecto. Si ustedes lo analizan, digamos, lógicamente, un empleado, ¿en cuántos proyectos debería estar? ¿Un Puede empleado estar podría en estar en más de varios uno. proyectos? Sí, en más de uno. En este caso no, porque hice proyecto. Y en este caso no, porque es proyecto. Pero, ¿y un proyecto podría tener más de un empleado? Sí, Sí. Fíjense acá, yo parto de esta tabla inicial,
esto es lo que vamos a hacer, digamos, con los ejercicios que vayamos desarrollando, y le dice que, ¿cuál es la clave principal? El quill, No solo el quill, el número, el número de proyecto. El quill y el número de proyecto es la clave principal, digamos. ¿Cómo sé yo que esa es la clave principal? porque está subrayado. Porque está subrayado, digamos. Y fíjense en qué hora, nombre del empleado, nombre del proyecto y situación del proyecto no está subrayado. O sea que son todos estos elementos van a depender de la clave primaria, que en este caso sería una primaria combinada, que sería el quill y el número de proyecto. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, horas, fíjense cómo está escrita la dependencia funcional. Acá, en realidad, algunos autores por ahí colocan esta flecha al revés, nosotros la colocamos de esta forma, digamos. Es una cuestión de gusto, digamos. Eh, Acá cuando yo coloco esta flecha, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que horas depende de quill y el número de proyecto, o que quill y el número de proyecto depende de horas. Hora depende del query y número de proyecto. Que horas depende del quill y número de proyecto. Fíjense en que así es como lo tienen que leer, ¿estamos? Eh, Acá, por ejemplo, el nombre acá, ¿qué es lo que le está diciendo? El nombre del empleado, ¿de quién depende? De su query. El nombre del empleado depende del quill, es lo que le está diciendo. Eh, por ejemplo, en este caso, el nombre y situación del proyecto, ¿de quién depende? Del nombre del proyecto, Del del nombre del número del proyecto. proyecto. Entonces, nosotros de una tabla original, digamos, que podemos observar, digamos, que hay varias dependencias, digamos. La normalización consiste en eso, digamos, en desglosarlo a la misma cantidad de dependencia, digamos, o lo que les resulte más fácil, digamos, como para que ustedes después hagan el diagrama de la base de datos. ¿Se acuerdan que era el último paso que habíamos visto en la clase anterior? Que es lo que estaban pidiendo ahora en la práctica. Bueno, ese pasaje a la base de datos, digamos, es esto que nosotros tratamos de hacer acá, digamos, con el tema de la normalización. Plantear cuáles son las dependencias y escribir, digamos. Y bueno, nos ayudamos acá gráficamente como para que te sirva como una guía, digamos, pero más que nada ya vamos a ver que el objetivo es llegar a cómo tendrían que ustedes llegar a escribirlo en la base de datos. Este es el objetivo. Entonces, vamos a ver un poco la parte matemática, rápido, digamos, porque no es el objetivo, digamos. Fíjense que acá dice F implica o infiere a F mayúscula, ¿no? Si cada relación de R minúscula sub R que satisface al elemento funcional en F, también satisface F mayúscula, también satisface a F minúscula. Entonces, por ejemplo, acá la dependencia funcional lo dice que estos elementos, nombre del empleado, fecha de nacimiento, dirección y número de departamento, depende del quill. Y el nombre del departamento y el quill dependen del número de departamento. Bueno, estas relaciones, no, este ejemplo lo vamos a ir desarrollando ahora y ahí le va a quedar un poco más claro. Pero fíjense en este ejemplo. Acá le dice, el nombre del empleado y el quill de jefe dependen del quill, ¿no? ¿Cómo saben ustedes cuál es la clave primaria en ese caso? ¿Quill o nombre del empleado y quill del jefe? El query. El quill es la clave primaria. Y esto que está escrito entre llaves, cuando ustedes lo veían en lógica de primer orden, en análisis 1 o en álgebra 1, ¿qué significa que estaba entre llaves? ¿Qué es qué? ¿Se acuerdan o no? Significaba que es un conjunto, digamos. O sea que hay un conjunto de elementos que puede depender del quill. Ahora, cuando ustedes veían un conjunto por cuántos elementos puede estar compuesto. ¿Pueden tener conjuntos sin Muchos. ningún elemento? Sí, Sí, pueden tener conjunto vacío. conjuntos con un solo elemento. ¿Pueden tener conjuntos con un solo elemento o no? ¿O no es válido eso? Sí, ¿Ah?
No sé, escuché una chica ahí que dijo algo, no se le escuchó bien. ¿Se puede tener conjunto con un solo elemento, sí o no? Sí, profe. Sí se Sí, puede, profe. por ejemplo, y, en este caso que estamos hablando de tablas, digamos, podemos tener una entidad que no tenga ningún elemento, o sea, que tengamos una clave primaria y no tengamos ningún elemento aquí, ningún elemento que dependa de esta clave primaria. No, profe. No se puede. Acá fíjense en que podría ser que yo tengo un conjunto formado por varios elementos o un elemento. En este caso, por ejemplo, el quill depende funcionalmente del quill, ¿y eso es válido o no? No, profe. ¿Por qué no? Puede ocurrir, digamos, que solamente el quill dependa del quill, digamos. Puede ser que ustedes tengan una tabla que tenga un solo elemento, digamos. ¿Cómo sería más o menos, profe, que Ah, el quill depende del quill? bueno, en este caso sí está bien escrito, digamos, pero es muy raro, digamos, que ustedes tengan una sola tabla con un solo elemento que sea la clave primaria, ¿no? Generalmente lo que se da mucho y es con lo que ustedes van a probar es con una clave primaria compartida, que era, por ejemplo, el quill y el número de proyecto, que ahí el quill y el número de proyecto dependen de ese atributo que es clave primaria, quill y número de proyecto. Digamos, esto de quill con quill es muy raro que encuentren una tabla que esté solamente formada de esa forma, digamos, constituida de esa forma. Ahora, ¿para qué va este análisis, digamos? Porque hay varias propiedades, ¿se acuerdan? Esto lo veían en esa materia. Por ejemplo, la propiedad reflexiva le dice que un conjunto de atributos se determina por sí mismo, que es lo que vemos acá, y un subconjunto propio. Por ejemplo, si Y está incluida en X, si Y está incluida en X, entonces X eh, depende funcionalmente de Y, ¿no? Por ejemplo, acá en este ejemplo, fíjense en que acá, ¿cuál es la clave primaria? ¿El nombre del apellido o nombre del empleado? ¿Un nombre del empleado? El nombre del empleado. ¿Por qué? Pues porque yo la definí de esta forma, digamos. Pues yo en realidad puedo definir de cualquier forma. Acá la propiedad reflexiva le dice que si yo tengo una clave compuesta por quill y el nombre del empleado, entonces el nombre del empleado depende funcionalmente de esta clave. Y si yo tengo esta clave primaria combinada, que es quill y el nombre del empleado, el quill también depende de esta clave. Eso es lo que le dice la propiedad reflexiva. Que si X está incluido dentro de Y, entonces X determina Y, o sea, o cualquiera de los elementos. Esto por ahí es importante bueno, para ustedes cuando vayan a hacer la práctica, ¿no? Esto va a ser, ya está como implícito, digamos. Pero yo podría tener, pero lo que me está diciendo es que un elemento de una clave primaria está incluido dentro de esta clave primaria. Piensa en la aumentación. Si yo tengo un conjunto de atributos a ambos lados de una dependencia funcional, se obtiene otra dependencia Profe, funcional igualmente válida. O sea, si sumo un atributo, por ejemplo, tengo X e implica Y, y yo acá tengo X por Z, ¿es válido que X por Z implique Y por Z? ¿Es válido o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por ejemplo, yo tengo Quill, acá fíjense, ¿cómo lo tengo que leer yo esto? Quill y el nombre del empleado depende funcionalmente de la dirección o la dirección depende de Quill y el nombre del empleado. ¿Cómo se lee? La dirección depende de quill y número de empleado. La dirección depende de quill y el nombre del empleado, que en este caso figura como una clave primaria combinada. Si yo a ambos elementos le agrego la fecha de nacimiento, la relación se sigue manteniendo. O sea, ya no tengo acá dirección solo, sino que tengo dirección y fecha de nacimiento. Va a depender también del quill, el nombre del empleado y la fecha de nacimiento. ¿Se mantiene la relación?
No lo vean en términos matemáticos, sino véanlo cómo sería la aplicación. Supongamos que yo tengo acá una entidad, digamos, donde mi entidad está formada por esta clave. Si yo a esta clave la multiplico ambos términos o por un atributo, fíjense que está a ambos lados, ¿la clave se sigue manteniendo, sí o no? ¿La dependencia funcional se sigue manteniendo? Sí, Sí. Esta es la aumentación, fíjense, la reflexiva le dice que todo elemento está compuesto por la misma tabla, digamos, por los mismos elementos de la clave. Y la aumentación, que si yo le agrego un atributo, la relación todavía se sigue manteniendo, siempre que lo agregue a ambos lados. La transitividad lo que me dice es que si X implica Y e Y implica Z, entonces X implica Z, ¿no? Entonces, si quill implica el número de departamento, el número de departamento, el nombre del departamento, entonces, por transitividad, X implica Z, o sea que por transitividad, quill va a implicar el nombre del departamento, ¿no? Esta propiedad es muy usada, digamos, la vamos a ver ahora cuando veamos la tercera forma normal, digamos. Ya les voy a explicar de qué se trata. Hasta acá, chicos, ¿algún problema? ¿Alguna duda? Fíjense que lo más interesante de esto no es tanto por ahí la teoría, que yo creo que la teoría ustedes la saben, ya que la vienen arrastrando de análisis, de álgebra, sino más que nada cómo lo van a implementar a esto, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Profe, Sí, con la reflexiva, usted decía que como que los atributos están contenidos en la clave privada, sí, están contenidos en la clave primaria, ¿puede sí, ser? sí, sí, porque por ejemplo, acá fíjate que el quill depende de funcionalmente el quill también, pero acá, si yo tengo quill, implica el nombre del proyecto. Si yo tuviera una clave primaria combinada, como en este caso, acá en la reflexiva, fíjate que la clave primaria es quill y nombre del empleado. Entonces, los dos atributos dependen funcionalmente de esa clave primaria. Siempre van a estar incluidos. Bien, profe, gracias. Bueno, estas tres propiedades son las que, fíjense, cuando a veces le preguntamos en el parcial o en el final, se conocen como axiomas de Armstrong. Y son las tres con las cuales van a hacer toda la práctica. Ustedes no tienen más que estas tres propiedades. Hay otras que se pueden deducir de estas, y generalmente bueno, vamos a pasar rápido, digamos, porque no la van a utilizar mucho en la práctica, pero existen, digamos, y que existen para hacer la cuarta y la quinta forma normal, pero no trabajamos en por lo menos en esta materia con esa aplicación, con esa dependencia, con esas relaciones. Fíjense, por ejemplo, proyección. Si el conjunto de atributos de Y depende funcionalmente de X y se verifica que los valores del conjunto de atributos Z están incluidos dentro de Y, entonces tiene que cumplir que Z depende funcionalmente de X. Fíjense, acá es más fácil de ver, digamos. Si X implica Y e Y implica Z, entonces implica que X depende de Y y X depende de Z, ¿no? Después la unión, si X implica y X implica Z, entonces X depende de Y y de Z. La pseudotransitividad, que es contraria a la proyección combinal, es contraria a la que habíamos visto antes. Si X implica Y, WI va a implicar Z, digamos. ¿Por qué? Porque esta va a estar siempre incluida dentro de esta clave primaria, digamos, que es la que habíamos visto como propiedad reflexiva, digamos. Si X implica Y y W por Y implica Z, entonces WX, fíjense acá WX, implica Z. No es como la propiedad transitiva, pero al revés, digamos. Y la cláusula bajo cero, de X bajo cero, que es un conjunto de atributos y F una función de dependencia funcional con X a la izquierda, la cláusula de X bajo F, X asterisco es el conjunto de atributos funcionalmente dependientes de X bajo F, más la dependencia inferida. Esto tiene todo un algoritmo para aplicar, digamos, pero esto no quiero que entremos mucho en detalle con esto porque lo que me interesa es que hagamos que vean lo que ustedes van a necesitar para hacer la práctica y para resolver el ejercicio que le van a plantear en la práctica. No, aparte de esto, prácticamente esto no lo van a usar, digamos. Pero sí se aplican en una cuarta y quinta forma normal que no les damos nosotros. Fíjense, acá, super clave.
Y dice, es un conjunto de atributos de superclave si es sí solo si ese conjunto de atributos determina a todos los demás. ¿No? Entonces, por ejemplo, la superclave, yo tengo acá, dice, ese conjunto de uno más atributos que tomados colectivamente permite identificar en forma única cada entidad. Por ejemplo, acá en este atributo, yo tengo el ID cliente y el nombre que me permite identificar al teléfono, ¿no? Pero también podría yo tener el ID de cliente solo y esa sería mi clave primaria, digamos. Fíjense que acá la definición le dice super clave y lo que le dice la definición es la que le permite lo que, que determina todo lo demás, lo cual no implica que sea la clave primaria, ¿estamos? Si yo tuviera que hacer esta relación, ¿cuál sería acá mi clave primaria? En este dibujito que tiene acá que dice ID cliente, nombre y teléfono, ¿cuál sería tu clave primaria? No se ve el dibujito, profe. Bueno, no importa, pero en este caso la clave primaria sería el ID de cliente, digamos, que es la que está acá redondeada. O sea, cualquier conjunto de atributos que determine la relación de los demás, digamos, lo pueden considerar como superclave. Ahora ustedes tienen que ver cuál es la clave que va a quedar definitivamente. La clave candidata le dice que es una superclave de las relaciones clave o clave candidata si es superclave mínima, es decir, no existe ningún subconjunto de atributos a dicha superclave de la cual dependan funcionalmente todos los demás. O sea, pero fíjense en este es como la elección reina, digamos. Todas las postulantes pueden ser candidatas, digamos. Ahora, una sola va a llegar a ser reina, digamos. Acá una sola clave va a llegar a ser clave primaria, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una entidad que es empleado, que es DNI, nombre, dirección y número de legajo. Esos son los atributos que yo tengo. ¿Cuál podría ser la Profe, clave, cuál podría profe, ser la clave disculpe, candidata que yo tenga para este caso? profe, Sí, déjame parece que se le quedó tildado porque no se ve ningún dibujo, solo la definición de superclave. ver. Ahí se ve la pantalla completa. Sigue en eso de superclave. Ahí se ve el dibujito a la izquierda. No, profe. No. No, está todavía congelado en superclave. Ha pasado. Bueno, a ver. Ahí lo pueden llegar a ver. Todavía no. No sumamos, nada se mueve, profe. A ver. Espera. Ahora sí se ve que salió la presentación. Ahí se ve. Sí, ahí se ve el dibujito Hubo un en la problema. esquina. Bueno, esto es lo que yo les decía hace un rato. Fíjense que lo que estaba marcado como super clave era acá el ID de cliente y el nombre. Pero ¿cuál va a ser la clave primaria? Era el ID de cliente. ¿No? Ahora, las claves candidatas pueden ser cualquiera de las claves que yo tenga ahí. Pero, por ejemplo, acá en este caso, ¿cuál podría llegar a ser mi clave candidata? Tengo DNI, nombre, dirección y número de legajo. DNI o número de legajo. Puede ser, o podrían ser ambas, digamos así como ustedes tienen la LU y el DNI. Tengo el atributo primario, esta sí es la clave primaria. Si pertenece a alguna de las claves candidatas que yo tengo de la relación tipo. Una clave primaria es un campo o grupo que identifica en forma única a cada registro de una tabla. Por ejemplo, ustedes en la vida real, digamos, ¿cuál es su clave primaria? ¿Qué es lo que me identifica a mí? Que yo estoy hablando con una María o con otra María, con un El número Juan de o con otro documento. Juan. ¿Ah? El número de documento. El número de documento. En la universidad, ¿cuál sería su clave primaria? En la facultad. Legajo. Pero el legajo de la L1, ¿no? Pero la L1 se podría llegar a repetir o no por carrera.
Sí. Legajo y carrera. Sería Legajo y carrera. más el código de carrera, digamos. O también podría llegar a tomar el DNI si yo quisiera. Depende de cómo lo estructure. Entonces, en este caso, fíjense en que yo tengo las relaciones acá escritas que me está diciendo que A determina B, C, D y E. O B, C, D y E están determinados por A. Y E no, pero E no implica que determine A, B, C y D. Bueno, esto lo vimos en la clase pasada y la clave que era la clave foránea. La clave foránea, ¿para qué me servía? Y con lo que ustedes estuvieron practicando ahora, ¿para qué le sirve la clave foránea? Para establecer una relación entre tablas. Para establecer una relación entre tablas. Y esa relación entre tablas, digamos, cuando yo tengo una relación de 1 a n, que es lo único que permite el modelo relacional, ¿dónde tengo que escribirlo? ¿Dónde tengo el 1 o dónde tengo el n? El N. El n. En esa relación que tengo un propietario tiene uno o muchos inmuebles. ¿Dónde está el n? El inmueble. El inmueble. Fíjense que por eso tienen acá con numeral el quill y acá es donde lo escribo, digamos. Fíjense que la definición le dice que es una clave que se usa en una tabla secundaria y coincide con la clave primaria en una tabla primaria relacionada. Entonces yo puedo tener varias claves, digamos. Una superclave, que puede ser cualquiera, digamos, de las que yo podría tomar. Una clave candidata, que es cualquiera de las que puede llegar a determinar a las demás. La clave o atributo primario, que es la que definitivamente va a quedar, digamos, y es la que me identifica de forma unívoca cada registro, y que toda tabla tiene que tener clave primaria, si no, no sería tabla. Y una clave foránea que me permite relacionar más de una tabla. ¿Estamos? Esos son los diferentes tipos de claves que puedo llegar a tener. Fíjense, entonces en este caso, por ejemplo, para alumno, cualquiera de estos podría llegar a ser una para alumno que tiene esta entidad, digamos, cualquiera podría llegar a ser la superclave. La clave candidata podría ser solamente el DNI y el número de matrícula, y la clave primaria con la que yo me voy a quedar, digamos que es la que identifico unívocamente, que sería el DNI. Y bueno, la clave foránea cuando yo la relacione con otra tabla. ¿Estamos hasta aquí, alumno? Esto es solamente una introducción, ¿no? Y un poco de repaso de lo que habíamos visto de lo que ustedes ya vieron en álgebra, digamos. ¿Aquí alguna pregunta? Bueno, no habiendo preguntas. Fíjense, Profe, como se me cortó, ¿podría repetir? de la última parte. Sí. Acá lo que le dice es que yo tengo varios atributos para la tabla alumno. La superclave podría llegar a ser cualquiera de ellos o una combinación de ellos. La clave candidata, aquello que identifique, pero no sé cuál, pero cualquiera de estas superclaves. Y la clave primaria con la que yo me quedo al final, digamos, y establezco que esa va a ser mi clave primaria que identifique en forma unívoca cada registro. Que toda tabla tiene que tener una clave primaria, digamos. Si no tiene clave primaria, no se la considera entidad o tabla, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Bueno, no hay más preguntas. Fíjense, esta definición se las pedimos siempre cuando van a rendir el final o si van al coloquio, digamos, es clásico. Dice, la normalización es un proceso reversible mediante que se realiza una decomposición progresiva a un conjunto de relaciones dadas, sucesivos conjuntos caracterizados por representar relaciones cada vez más sencillas y regulares. Primero, ¿qué significa que sea reversible? ¿Que se puede deshacer? ¿Qué cosa? ¿Que se puede deshacer? Que se puede deshacer, digamos. No siempre se puede deshacer, digamos, todo. Pero acá sí, la normalización es un proceso que puede deshacerse, digamos. Entonces yo puedo partir de la sola tabla grande que yo tengo, con la cual van a hacer ustedes la práctica, que no sé, tenga 50 atributos y llegar a las 10 tablas finales, y puedo ir de las 10 tablas finales a la tabla grande de vuelta, digamos. Fíjense que nosotros para el parcial, lo que hacen los profesores de la práctica es, hacen las 10 tablas, digamos, que tienen al final como resultado,
y la vuelven a una sola tabla grande y esa tabla grande es la que ustedes ven, digamos, en el parcial, digamos. Fíjense que después le dice descomposición progresiva. ¿Qué es una descomposición progresiva? Parte por parte. Que se va haciendo en forma progresiva, o sea, paulatinamente. Por eso fíjense que yo les mencionaba hace rato que van a pasar por tres formas normales obligatorias, que es por la primera forma normal, por la segunda y por la tercera, porque es progresivo, digamos. Y de composición porque lo van haciendo como sea parte por parte dentro de cada una de las formas normales que le vamos a mostrar o enseñar ahora. Y después de un conjunto de relaciones. Las relaciones son todas las que ustedes vienen viendo ahora. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre alumnos y materia? Un alumno, ¿cuántas materias puede llegar a cursar? Muchas, Muchas. Muchas. ¿Y una materia, cuántos alumnos puede llegar a tener? muchos alumnos. Muchos alumnos. Entonces, esas relaciones es la que yo la trato de volver lo más sencillo y regular posible. Esto es lo que intenta hacer la normalización, digamos. Esa definición se la tienen que saber, no sé si de memoria, pero cualquier lugar le pueden llegar a preguntar qué es la normalización y tienen que decir el proceso reversible en el que hacen una decomposición progresiva de un conjunto de relaciones a relaciones cada vez más sencillas y regulares. Aunque ustedes digan eso en el parcial o en el coloquio estaría bien, digamos. Pero tienen que saberse esa definición porque lo que van a ver ahora en las dos siguientes semanas es este tema de normalización. Dice que el objeto de la normalización es eliminar la anomalía detectada en un esquema relacional. La anomalía es todo aquello que está mal, digamos, y que cuando este presenta una estructura no satisfactoria. Por ejemplo, una planilla en Excel no tiene datos que estén correctamente normalizados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta normalización? Primero, la existencia de réplicas, para eliminarlos, obviamente. La anomalía de actualización, o sea que cuando yo grabe en un lado, automáticamente se grabe correctamente en otro lado, en otra entidad. Anomalías de inserción, perdón, actualizaciones de modificación. Cuando yo vaya a insertar un registro, que se inserte correctamente donde corresponda, digamos. Y anomalía de borrado, que cuando yo borre, se borre correctamente y si yo borro una tabla que tiene varios registros en otra tabla, por ejemplo, yo tengo una tabla de un médico con receta. Un médico, ¿cuántos recetarios puede llegar a hacer? Muchos. Muchos. Si yo borro un recetario, digamos, un registro, la tabla de receta, ¿hace falta que yo borre al médico? No. No. Pero si yo borro un médico, ¿qué pasa con todas las recetas que él había hecho? ¿Se tienen que borrar o no? ¿O se deberían borrar o no? Se tendría que borrar. Se tendrían que borrar porque si no habría un borrado que tendría problemas, digamos. Ya vamos a ver que en realidad cuando ustedes definen la base de datos, eso no es se puede controlar de la misma base de datos, o sea que cuando ustedes borren al médico o al doctor, automáticamente se borren todos los registros de los recetarios, digamos. Eso se puede escribir, digamos. Dice, proceso de normalización parte de un esquema relacional que contiene todos los atributos y anomalías y de forma interactiva se descompone dos o más relaciones que se encuentran en una forma normal superior, ¿no? Entonces ahora vamos a ver de qué se trata la forma normal. ¿Cuáles son las ventajas de la normalización? Estas son las ventajas, fíjense que para esto que se trata de esta clase, digamos. Primero, la facilidad de uso, porque es mucho más fácil ver 10 tablas totalmente separadas y que están relacionadas de 1 a n. Es mucho más práctico de ver que ver una sola planilla en Excel donde usted tiene los 50 atributos todos juntos y mezclados, ¿no? Es más fácil verlo totalmente separado. La facilidad de gestión, porque es mucho más fácil borran en un lugar o modifican en un lugar y automáticamente se modifican en todos. La integración, porque todas tablas van a estar relacionadas. Hay una mínima redundancia. Fíjense que no le dice que no hay una anulación de redundancia. En la materia yo les dije que vamos a trabajar con redundancia cero, digamos, porque ustedes van a tener 5 o 6 tablas, digamos. Entonces, no es necesario que haya redundancia en tan poca cantidad de entidades, digamos. Pero en la vida real sí pueden tener una mínima redundancia
y muchas veces es conveniente tener una misma redundancia para no tener no tener que crear otra tabla innecesariamente, digamos. Por eso pasa en la vida real, digamos. Acá para enseñarles, para que ustedes aprendan, la redundancia va a ser nula. Hay un máximo rendimiento de las aplicaciones porque cuando yo voy cuando yo quiero grabar, no grabo en esa tabla que tiene 50 atributos, sino que grabo en la tabla que tiene los dos atributos y el atributo que corresponde al que yo quiero modificar. Y la descomponerte la definición matemática. Fíjense, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros con esto? Es, primero, preservar el sentido de relación, porque la relación que teníamos tenía que ser, ¿cómo tenía que ser la normalización? ¿Un proceso de qué tipo? Reversible. Reversible. Entonces tenemos que preservar el sentido de la relación. Si yo parto esta relación y la descompongo en otra, después tengo que poder volver atrás, ¿no? Tengo que preservar las relaciones, tengo que preservar las dependencias y tengo que el carácter de las relaciones. ¿Estamos? El carácter de las relaciones se refiere a las formas normales, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que estas formas normales, de primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, se llama de Code o Voice Code, que están desde 1970 y que son como el ABC, digamos, del modelo relacional, digamos. Entonces, de composición de una relación en otra no estriba únicamente en una normalización, sino además en preservar en todo momento el contenido de la base de datos y las dependencias funcionales. Porque en todo momento tenemos que preservar las relaciones que partimos de un principio. De la definición de normalización, digamos, es un proceso reversible. Entonces empezamos. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Igual lo interesante si viene ahora con el tema de la forma normal y con la práctica que van a realizar ustedes. ¿Pero tienen alguna pregunta hasta aquí, alumno? ¿Podría poner la diapositiva de vuelta a la parte de las ventajas? Sí, ahí está. ¿Por qué? ¿Cuál es tu pregunta? No, aquí hay una parte que no. ¿Ah? Ahí dice integridad, ¿qué es? Integridad No, no entiendo. integración. La interrelación establecida entre elementos de esta tabla permite asegurar la integración de la información almacenada. O sea, viste que vos vas a tener varias tablas que están todas relacionadas con flechas, digamos que así es como lo veían ustedes lo vimos al final de la clase pasada. Bueno, esa integración, digamos, es la que aparece en la tabla original, digamos. Eso es lo que te está diciendo. O sea, si yo en la tabla original tengo 10 relaciones, cuando yo ¿Cómo? escribo al final, digamos, por lo menos tengo que seguir teniendo esas 10 relaciones, digamos. Puede ser que después aparezca. No, si tengo 10 relaciones, al final tengo que seguir teniendo esas 10 relaciones. Y de esas 10 relaciones puedo volver a la tabla original, digamos, entonces tiene que seguir manteniendo eso. ¿Estamos? Ah, bien. Igual ahora vamos a ver la práctica, van a ver Sí. que no es tan difícil, digamos, esto es más... eh, son tres formas normales que la tienen que aprender, digamos, pero no Lo de son... la normalización lo busco como void code, ¿no? Digo, voy con code. Sí, sí, fíjate que es viejo, digamos, viejo, digo yo, porque está del 70, se llama normalización de code o voice code del 74, digamos. Y acá fíjate que en el 70 aparece con las tres formas normales, que es lo que vamos a ver en la materia, y después voice y code en el 74 aparece con una versión mejorada donde ya se incorpora la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Pero, bueno, eso es historia, digamos. A ustedes lo que les interesa es que code, la que apareció en el 70 es con la que ustedes van a practicar ahora y es la que le vamos a enseñar. Pero tienen que saber que hay una cuarta y una quinta, digamos, por más que no la enseñemos o no la practiquen. ¿Estamos, chicos? Bueno, la primera forma normal, fíjense en lo que le dice, es bien sencilla. Le dice que
Una relación está en primera forma normal si no contiene atributos compuestos, ni multivaluados, ni relaciones anidadas. Atributos compuestos, ni multivaluados, ni relaciones anidadas. Una relación está en primera forma normal si todos los valores que componen cada uno de los atributos de cada tupla son atómicos. Por ejemplo, a ver, está Leonel Alejandro Gutiérrez. No ha ido, parece. Bueno, cuál es tu nombre, Leonel Alejandro Gutiérrez? Pero que hable, Leonel, si no te pone aburrido. ¿Cuál es tu nombre, Leonel? Bueno, a ver, alguien que tenga micrófono, cualquiera. Alejandro Denis Portal, ¿está? Sí, profe. ¿Cuál es tu nombre, Alejandro? Denis Portal. Denis, o nombre completo. No sé cuál es tu nombre completo. Bueno, Alejandro Denis Portal. No, bueno, pero ahí está el apellido. ¿Portal no es tu apellido? Alejandro Denis, nada Alejandro más. Denis. Y Alejandro Denis sería, como dice acá, un atributo compuesto multivaluado, ¿o no? ¿O es atómico? Eh, ¿Sería compuesto? Sería compuesto, porque tiene más de un valor, ¿estamos? Entonces, ¿para qué iba esto, digamos? Porque ahora van a tener problemas donde ustedes tienen que llevar a todos a elementos compuestos. Entonces, perdón, a elementos atómicos, digamos, porque eso es lo que dice la primera forma normal. Todas las relaciones las tienen que llevar a valores atómicos, salvo que como, por ejemplo, en este caso el apellido y nombre, el nombre quieran tener a propósito separado en dos nombres, quieran tener en un solo campo los dos, tres o cuatro nombres que quieran dejar, digamos, para ese campo. Fíjense en qué es lo que hago entonces, una eliminación de atributos multivaluados. El atributo multivaluado pasa a ser monovaluado o un valor atómico forma parte de la clave. Esta postura no es aceptada. Bueno, no lo vamos a ver. Se crea una relación auxiliar formada por la clave de la entidad y el atributo multivaluado. Por ejemplo, yo tengo acá código de material, la descripción y las dimensiones. ¿Cuál es el atributo acá que es multivaluado? O sea que tiene Las más de un dimensiones. valor, se refiere a multivaluado, ¿no? Las dimensiones, profe. Las dimensiones. ¿Qué es lo que me dice acá? Se tiene que crear una relación auxiliar. Una relación auxiliar sería una relación ¿cuáles son las relaciones que son permitidas en el modelo relacional? 1N. De 1 a n. Entonces tengo que hacer una relación auxiliar formada, dice, por la clave de la entidad y el atributo multivaluado. O sea que si yo lo paso a primera forma normal, yo tengo que localizar los atributos que constituyen la clave primaria de la relación, que en este caso, la clave primaria, ¿cuál es? Esta tabla o esta entidad. Código de materia. Código material. Se compone la relación realizando una proyección y se crea una relación con la clave y los atributos multivaluados, monovaluados y simples. O sea que voy a tener una tabla de materiales, fíjense en acá código material con la descripción. Esta tabla, ¿tengo elementos atómicos en esta tabla de materiales? Sí, profe. Tengo elementos atómicos. ¿Tengo elementos multivaluados? Solamente en esta No, tabla de profe. materiales que tengo acá, código material y descripción. No, profe, todos son monovaluados. Todos son monovaluados. Entonces dice, cree una nueva relación por cada uno de los atributos múltiples estando formada por la clave de la relación en dicho atributo. Entonces, ¿cuál sería la nueva tabla que yo tendría que crear? ¿Por qué estaría formado? Por la clave de la relación y el atributo que está, en este caso, multivaluado. ¿Cuál sería cuál Sería sería el código de material y dimensiones. código de material y dimensión? Eso es lo que me dice la definición. Entonces, tengo que crear otra tabla que sea código de material y dimensión. Y fíjense en ustedes, cuando ven esto, digamos,
pues, ¿cuál es la clave aquí? ¿Código material o dimensiones? ¿O ambas? ambas. Ambas. Porque fíjense, yo tengo acá, por ejemplo, el código 01, que tengo 3 veces. Entonces no podría ser acá solamente el código material. Y las dimensiones, tampoco, porque yo podría tener, por ejemplo, fíjense, acá tengo un 5 que es para el código material 2, y un 5 para el código material 1, o sea que también se repite. Por eso que es ambas. ¿Y qué relación hay de materiales a material? Ay, no sé por qué le puse medidas, creo que es. Un registro acá de materiales. ¿Con cuántos registros de MATMED se refiere? ¿Se relaciona? ¿Qué relación hay? ¿De 1 a 1, de 1 a n, de n a 1, 1N, de 1 a n? Fíjense, el código 01 figura muchas veces acá. El 02 también y el 3 también. Estamos todas las relaciones de 1 a n. Entonces, cuando tengo elementos multivaluados, tengo que hacer esto, digamos. Desarmarlo en otra relación, y en la otra relación tengo que agregar el atributo que está multivaluado con la clave. Esto es lo que me dice la primera forma normal. También puedo hacer eliminación de relaciones anidadas. Las relaciones anidadas, por ejemplo, una materia correlativa es dependiente de otra materia correlativa. Una materia es correlativa de otra materia, digamos. Eso sería una relación anidada, por ejemplo. Se crea una relación auxiliar formada por la clave de la entidad dueña y la relación anidada. Por ejemplo, aquí yo tengo código, título, autores, editorial y palabras claves. Se define una relación para... ¿cuáles son los valores que no son atómicos? Por ejemplo, ¿compilador es atómico o no? Sí, Sí. Acá base de datos también lo considero como atómico porque es como el nombre, digamos, porque en mi caso yo quiero que sea atómico. Pero acá, por ejemplo, la editorial, ¿es un valor atómico o no? No, Y las palabras clave, acá las palabras clave son valores atómicos, ¿sí o no? Tienen, por ejemplo, No, no está. traducción y análisis. Son dos palabras que están dentro de un conjunto, pero ¿es atómico o no es atómico? O es uno solo, ¿no es atómico? no es atómico. Entonces dice, por ejemplo, editorial consta de los subcampos nombre y sucursal, que tengo aquí, por lo que el dominio editorial no es atómico. Entonces tengo que crear libro con editorial. Fíjense que editorial acá, yo tengo una idea de editorial. Acá en la tabla original tengo una idea editorial. En la tabla original de la cual parto tengo un ID, algo de editorial que me identifique unívocamente cada registro. No, No, profe. No, entonces aquí yo lo creo. ¿Estamos? Ahora, este es un caso especial, digamos, porque acá le queremos mostrar, digamos, o el autor lo que le quería mostrar era cómo agregar un campo. En el ejercicio que ustedes van a tener en la práctica, digamos, no van a tener que agregar campos porque estos campos ya van a estar dentro de la tabla original con la cual ustedes van a empezar a hacer su análisis. Entonces, pero bueno, acá, si ustedes tienen que hacerla esto en la práctica, ustedes saben que toda tabla o toda entidad tiene que tener clave primaria. Si no tiene clave primaria, no sería una entidad. Entonces, en este caso, agrego el campo. Entonces, ¿qué relación hay de libro con editorial? Un libro, ¿cuánta editorial puede llegar a tener? Una. Por ejemplo, compiladores lo tiene a editorial McGraw y Nueva York. Y base de datos tiene a McGraw y Nueva York. Entonces, un libro, ¿cuántas editoriales puede llegar a tener? Como muchos. 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 Mucho. Redes sí tiene uno solo. Entonces, acá sería marcar la relación. eh, la relación, fíjense que acá, ¿por qué le agrego acá la clave foránea esta que tengo aquí? De la idea editorial. ¿Dónde tengo yo que agregar la clave foránea? ¿Dónde tengo el 1 o dónde tengo el N? No tengo letra. Donde está el N. Donde está el N, por eso que la agregué acá en libros, ¿no?
Y acá editorial, como lo ven así escrito, ¿tiene valores atómicos? Sí, profe. Sí, salvo que yo lo quiera desglosar, diga, por un lado es nueva y por cada una de las palabras, digamos, pero si no lo dejamos así, digamos. Ahora, la otra tabla con la que tengo problemas es autores. Un libro puede tener muchos autores. Fíjense que Gómez, Santos, Escuderos y Gómez van, digamos, cada libro tiene muchos autores. Defino yo la tabla de autores. Fíjense que acá autores también agrego el campo este adicional porque tengo que tener una tabla primaria con una tabla con clave primaria y le agrego el código de autor. Tengo Gómez, Santos y Escuderos, que son los autores que yo tengo aquí. ¿Qué relación hay de libros con autores? Un autor, ¿cuántos libros puede llegar a escribir? Es de mucho a Varios. mucho. Sí, es de muchos a muchos. En este caso sí. Porque, por ejemplo, Gómez, ¿cuántos libros escribió Gómez? Según lo que yo tengo acá, ¿no?, en esta tabla. Dos. ¿Ah? Escribió dos Dos libros, libros. o sea, muchos. Y, por ejemplo, compiladores, ¿cuántos autores tiene? Dos. Dos. Entonces la relación es de n a n. ¿Estamos? Pues yo puedo tener una relación de n a n en el modelo relacional. No. No. Se desglosa en lo que vimos en la clase pasada, que era una TEA, y la dejo de esta forma, digamos. Y las palabras clave. Me quedaban todas las palabras clave. Fíjense, dice, si se guarda un conjunto, bueno, puedo tener una o varias palabras clave, digamos, para cada libro. Eh, Traducción, análisis, internet, web y MongoDB. Bueno, ahí está faltando. ¿Qué relación sería de... También de mucho a mucho. ¿Por qué? Porque una palabra clave puede estar asociado a varios libros y un libro puede estar asociado a varias palabras clave. Pero vos tenés que respetar lo que te dice aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, compiladores, ¿cuántas palabras clave puede llegar a tener? Dos tiene ahí, Bueno, tiene por en ese muchas. ejemplo. Y Sí, y muchos. al revés, cada palabra clave, ¿con cuántos libros se corresponde? Con los datos que está escrito aquí, ¿no? Con uno. Con uno. Con uno. Con uno. Ahora, en la vida real, sí es como vos decís, digamos, que acaba de tener de n a n, digamos, tendría que agregar más registros, ¿no? Esto es lo que acá habría que agregar con una relación. Yo lo agregaría de uno a n porque es con lo que está escrito aquí, digamos, ¿no? Eso tienen que tener cuidado porque a veces en el parcial ustedes tienen que respetar la tabla original con la cual parten, porque digamos, acuérdense que tiene que ser una relación reversible, entonces tienen que respetar las relaciones originales que tiene. Pues bueno, esa es la primera forma normal. Entonces, en Profe. la primera forma normal, lo único que hacen es desglosar esos elementos multivaluados o esos elementos o multivaluados, cualquier elemento que no sea atómico, a través de una relación. Eso es lo que la primera forma normal. La segunda forma normal le dice que tiene que haber una dependencia funcional total. eh, eh, se encuentra el concepto de dependencia funcional total. Tiene que haber una dependencia funcional total con respecto a la clave primaria. Entonces le dice, la dependencia funcional total, la definición le dice que si hay una dependencia funcional de X implica Y, es una dependencia funcional total, si al eliminar un conjunto de atributos de A de X, deja de cumplirse la relación de X implica Y. O sea que si yo acá, este X que yo tengo, elimino cualquier elemento y ya no se cumple, entonces se depende totalmente de esa clave. O sea, dependería del I, digamos. Hay parcial cuando yo podría llegar a eliminar uno de esos elementos y la relación igual se seguiría cumpliendo, ¿no? Esta es una relación, esta es la definición que fíjense que es la que les piden cuando están cuando van al final o al coloquio. Está en segunda forma normal, sí, solo si está en primera forma normal, no NF porque estaba en inglés, pero es primera forma normal, y todo atributo que no pertenece a la clave primaria tiene una dependencia funcional total con respecto a la clave, ¿no? Entonces, para que esté en segunda forma normal, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Se tienen que cumplir dos cosas. A ver, aquí molestamos. Aramayo, Enzo,
¿Está Ramallo Enzo? Tenés que empezar a dar de baja, ¿eh? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir para que esté en segunda forma normal, chicos? Ahí se dio de baja de Ramallo Enzo. Candela Rodríguez, Sí, profesor. ¿qué es lo que se tiene que cumplir para que esté en segunda forma normal? Las dos cosas que se tienen que cumplir sí o sí. ¿En qué forma normal tiene que estar? Tiene que estar en la primera forma normal y todos los atributos de la tabla tienen que tener dependencia funcional total con respecto a su clave. Sí, o sea, tiene que estar en primera forma normal. O sea que yo lo que voy a hacer es, cuando yo resuelva el ejercicio, la práctica lo tiene que pasar primero a primera forma normal, después a segunda forma normal y por último, pues ya vamos a ver a continuación, a tercera forma normal. Pero tienen que, por eso es que la definición le dice que tiene que ser progresivo, no pueden ir ustedes y pasarlo directamente a tercera forma normal, por más que sea el resultado y esté todo bien, digamos, porque no es, esa no es la definición de normalización, tiene que ser algo que sea progresivo. Y Profe, además la podría, primera forma normal tiene que tener sí, dependencia total con respecto a la clave primaria, total, ¿no? O sea que si yo elimino, Profe, ¿sí? ¿puede dar un ejemplo de la dependencia funcional total? Ahora lo vamos a ver ¿podría explicar la primera forma normal, de mostrar la definición de la primera? de la primera. Sí. Si está en primera forma normal, si no contiene atributos compuestos, ni multivaluados, ni relación anidada. O sea que todos los valores de los registros son atómicos. O sea, cuando tiene todo atómico, digamos, y con eso es con lo que yo quiero trabajar, entonces ya está en primera forma normal, ¿no? O sea, cuando se descomponen las tablas y subtablas, ahí llega la primera forma normal. Cuando yo elimino y dejo todo en valores atómicos, ya estoy en primera forma normal. Eso es lo que te dice la definición. Tiene que ser todo valores atómicos. Atómicos que tenga un solo valor, digamos, no como en este caso que dimensiones tengo varios valores para ese campo. O como que veíamos hace rato que, por ejemplo, cada palabra clave tengo varios valores para este registro de palabras clave. ¿Se entiende? O sea, cuando yo elimino esto y dejo todo como con valores atómicos, ya estoy en primera forma normal. ¿Estamos hasta aquí? Cuando no se crea la primera forma normal, no hace uno, entre medio de los pasos, elegir las claves primarias. Cuando no se queda qué? Cuando pasamos a la primera forma normal, o sea, cuando descomponemos las tablas, Sí, así en el ejemplo que dimos, sí, cuando descompusimos esta tabla, ya habíamos puesto los atributos de identificadores. sí. Por eso en este ejemplo ya no estaría también en segunda forma normal. Bueno, pero estamos En el analizando ejemplo, por partes, digamos. Recién vimos, vos primero analizar la primera forma normal, digamos. Si ya cumple, entonces después analizo la segunda forma normal, pero primero analizo la primera, digamos. Después analizo la segunda y después recién la tercera, digamos. No es que yo lo resuelvo una sola vez y ya si está en primera, segunda y tercera lo dejo así como está, digamos. ¿Entiendes lo que te digo? Pero primero la primera forma normal es eliminar los elementos atómicos, digamos. Entonces acá elimino los elementos atómicos y me queda todo en primera forma normal, digamos. Después recién la paso a segunda. Puede ser que esto estaba así como está, si está en segunda, digamos, porque ahí se nota que la dependencia es funcional total, digamos. Pero acá en este caso estamos analizando la primera forma normal, no la segunda. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta acá? ¿podría dar un ejemplo cómo se pasaría de la primera forma normal a la segunda? Sí, pero a continuación, veamos primero la segunda forma normal y después vamos a ver un ejemplo completo. Pero veamos primero. Fíjense, dice, esta forma normal solo se considera si la clave primaria está compuesta por dos o más atributos.
Si la relación está en primera forma normal y la clave primaria está formada por un único atributo, se puede asegurar que la relación se encuentra en segunda forma normal. O sea, si yo tengo una relación que tiene solamente una clave primaria y un atributo, entonces ya está en segunda forma normal. Pasar de primera a segunda forma normal se debe eliminar todas las dependencias funcionales parciales que yo tengo con respecto a la clave. Por ejemplo, se crea una relación formada por la clave primaria más todos los atributos que dependan y se crea una nueva relación auxiliar. Por ejemplo, se crea una relación formada por la clave primaria más todos los atributos que dependan. En esta tabla que yo tengo aquí, ¿está en primera forma normal? ¿Los elementos son atómicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ahora, ¿está en segunda forma normal? O sea que la dependencia es total con respecto a la clave primaria. Y tengo que hacer el análisis. Por ejemplo, el nombre del empleado, ¿de quién depende? Este NSS como el QUIL, ¿no? Sería número de seguro social. Entonces, el nombre del empleado, ¿de quién depende? ¿Depende del QUIL y del número de proyecto? ¿O solo depende del QUIL o solo depende del número de proyecto? Depende del cuide el número del proyecto. Depende, o sea, que vos te llame, no sé, El quill depende. depende solo del QUIL nada más, o del número de seguro social. No depende de tu proyecto, o sí depende. Es como que yo diga que, por ejemplo, Juan Pérez depende de la LU y depende del código de base de datos, por ejemplo. No tiene sentido. Ese tiene que ver con la definición de dependencia, función parcial y total. Claro. Pero acá como está, todo esto ¿cuál es? ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto cuál es la clave primaria en este caso? El NSS. Y el número de proyectos. Los dos son clave primaria. ¿O no? Sí. Es una clave primaria combinada. Ahora, el nombre del proyecto, ¿de quién depende? ¿Depende del QUIL o del número de seguro social? ¿O depende solo del número de proyecto, el nombre del proyecto? Solo del número del proyecto. Solo del número de proyecto. Eso que estoy diciendo, lo que ustedes están diciendo, digamos que el nombre del proyecto depende solamente del número de proyecto, que es la dependencia funcional total. Así como está escrito, hay dependencia funcional parcial. El nombre del empleado, ¿de quién depende? Del seguro. Del número de seguro social. O sea que depende solamente de esto, entonces que hay una dependencia funcional parcial. Las horas, ¿de quién dependen las horas del proyecto? Del número del proyecto. ¿Estás seguro? ¿O depende de las dos? De los dos. De los dos, porque tengo que saber qué hora va a trabajar cada empleado en este proyecto. ¿No? Y la situación acá del proyecto, la situación se refiere acá en este caso al lugar, ¿no? ¿De quién depende la situación? ¿Del número de seguro social o del número de proyecto o de ambas? ¿Del proyecto? Solamente el número de Mm, proyecto. ¿No? Entonces, yo lo que tengo es, son conjuntos de atributos que presentan una dependencia funcional parcial con respecto a la clave. ¿Por qué digo que es parcial? Porque depende de uno del otro. Más o menos. no depende de todo. Porque no depende de todos los campos, digamos. Por ejemplo, el nombre del empleado, ¿de quién depende? De NSS. El número de empleados depende del seguro social, no depende del número de proyectos. Entonces hay una dependencia parcial en este caso, ¿no? Entonces lo que me dice es que primero tengo que pasar a la primera forma normal. Existe un conjunto de la clave que determina funcionalmente cada atributo. Entonces, estas relaciones que ustedes estaban mencionando, por ejemplo, las horas dependen del número de seguro social y del número de proyecto. Esta es la primera relación, digamos. Esto ya está en primera forma normal, ahora lo vamos a pasar a segunda. El nombre del proyecto, y la situación del proyecto, ¿de quién depende? Del número de proyecto. Del número de Perfecto. proyecto, entonces tenés que escribir número de proyecto con nombre de proyecto y situación del proyecto.
Nombre del empleado, ¿con quién depende? Del número de seguro social. Del número de seguro social, no. Entonces escribo esas relaciones. Yo voy a tener las horas, por un lado, digamos. Fíjense que la clave acá es una clave primaria combinada. Escribo la otra relación, que es la que ustedes decían, del nombre del empleado con número de seguro social. Y luego, ¿cuál es la que me está faltando? Eh, Situación del proyecto, ¿cómo se llama? Bueno, situación del proyecto y qué otra. Y nombre del proyecto, ¿No? ¿El proyecto de quién depende? del número del proyecto. El número del proyecto. Denme un minuto. Entonces escribo esta relación, que es el empleado. Entonces, esta relación que yo marcaba, que marcaban ustedes acá, fíjense que ahora la estoy escribiendo en forma de tabla. El nombre del tengo empleados por un lado, empleados proyectos por otro lado y proyectos por otro lado. Aquí, acá me está faltando algo. ¿Cuál es la clave primaria aquí en proyecto? Número de proyecto. No, proyecto. Tendría que haberla subrayado, ¿no? Acuérdense. Y después establezco las relaciones. ¿Qué relación hay aquí de empleado con empleado proyecto? Ya la vieron, pero ¿qué relación hay? Un empleado en cuántas TEA de empleado proyecto va a estar o puede estar. El 333, ¿en cuántos registros está aquí? Está en dos. En 2. Dos proyectos. El 555 Dos. En dos. en 2. Dos Y el proyectos. 7 En En dos. dos en también. 2. Entonces la cardinalidad es N. La opcionalidad va a ser solamente N o puede ser de 0 a N o de 1 a N. De 1 a N. De Es, 1 a N. es de 1 a N. Si yo no tengo nada, tengo que escribir de 1 a N. Lo mismo pasa acá con proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo veo que hay campo para que cuando yo tengo el problema analizo que no está en analizo que hay dependencia funcional parcial. ¿Cómo sé que hay dependencia funcional parcial? Porque ¿cómo tienen que ser todos los atributos? Tienen que depender de qué forma de la clave primaria combinada o de la clave primaria. Deben depender en forma total de la clave. ¿Estamos? ¿Cómo podría yo decir que acá hay dependencia funcional parcial? ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Cuál era la definición de dependencia funcional parcial? Cuando no es total. La total es cuando vos tenés, depende totalmente de la clave primaria. Y la parcial es cuando no depende totalmente de la clave primaria. Depende de alguno de los campos, digamos. Entonces acá, ¿cuál sería cuál es la dependencia parcial que no es total? Digamos, un ejemplo. El de número de proyecto y nombre de proyecto. El nombre, el nombre del proyecto con el número del proyecto. ¿Por qué? Porque el nombre del Porque proyecto depende solamente de quién o totalmente de quién. depende del número de proyecto. Solamente del número del proyecto, no del seguro social. ¿No? Entonces, es total cuando depende totalmente de la clave primaria. Y es parcial cuando ¿qué? Que depende de uno de la. Cuando depende de uno de los elementos de esa clave primaria, digamos, no depende de los dos elementos de la clave primaria. Si yo veo acá, por ejemplo, si yo tuviera esta tabla, número de seguro social, número de proyecto y horas, solamente en esta tabla, ¿la dependencia es parcial o es total? Total. Total, porque acá depende, la hora depende totalmente de los otros dos campos, ¿no? Bueno,
¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Igual ahora vamos a ver el ejemplo y resulta más práctico, ya van a ver que lo van a entender mejor, digamos. Lo que pasa es que acá tenemos que partir de la Profe, ¿cómo teoría. en el caso de empleo proyecto? Porque ahí tiene dos claves primarias. ¿Cómo? En el caso de empleo proyecto, en esa tabla, Ahí está, acá me la parece grande. una tabla. ¿La grande o la que está Empleo abajo? proyecto, ¿Ah? no la que está abajo. Sí, La tabla empleado proyecto, sí, ¿qué tiene? que tiene dos claves primarias. Sí, una primera ¿Cómo combinada. se llama? Sí, no te entiendo, ¿qué tiene? No, no, porque no es total, o sea, es total de las claves combinadas, pero no hay una única clave. ¿Por qué no hay una única clave? Si es una clave primaria combinada. La definición de clave primaria que vimos recién te decía que es la que te identifica en forma unívoca cada registro, digamos. Que yo tenga 3331, ¿me identifica unívocamente este primer registro? Sí. Entonces es una clave primaria. Esa es la Ah, definición. Por eso le decía que acá yo me equivoqué, parece que no me di cuenta y acá el número de proyecto tendría que haber quedado subrayado. Bueno, fue un error. ya. Pero esto si está así como está, yo lo resuelvo. ¿Está en primera forma normal? Sí, ¿Está en segunda forma normal? Sí, sí. profe. Sí, me puede subrayar esto, pero si está en segunda forma normal. ¿Está en tercera forma normal? Ya vamos a ver. Ya vamos a ver, porque no vimos todavía tercera forma normal. Pero bueno. Fíjense, dice, está en tercera forma normal. Bueno, la dependencia transitiva, si sea una dependencia X, implica ahí una relación, bueno, R A sub 1 hasta A sub n. Hay una dependencia transitiva. Si existe un conjunto de atributos Z de la relación R no perteneciente a la clave de forma X implica Z y Z implica Y, y si Z no determina X e Y no determina X. Bueno, esto es para recordar cuál es la dependencia transitiva. Pero fíjense, dice, una relación está en tercera forma normal, sí, solo sí. Está en segunda y no existe atributos primarios transitivos dependiente de la clave de la relación. O sea, para que esté en tercera forma normal, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Se tienen que cumplir dos cosas de vuelta. ¿Cuáles son? Está en segunda forma normal. Tiene que estar en segunda forma normal. Que esté en segunda forma normal, habíamos visto que implicaba que estaba en primera y la dependencia era total con respecto a la clave primaria, ¿no? Y que esté en tercera, y bueno, y además que tiene que cumplirse. Que no exista transitividad, que no exista esta relación de X implica Y e Y implica Z. No tiene que haber eso, digamos, no tiene que haber transitividad. ¿No? Por ejemplo, yo tengo esta tabla. Tengo el número de seguro social o CUIL, el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de departamento, el nombre de departamento y el número el CUIL del jefe, o número de seguridad social del jefe. Para que la relación pase a tercera forma normal, se debe normalizar descomponiendo en dos relaciones. ¿Cuáles serían las relaciones que yo tendría que descomponer aquí? Para que esté en segunda forma normal y esté en tercera forma normal. Primero, ¿hay transitividad aquí o no? ¿Hay transitividad? Y profe, ¿Y dónde está la transitividad? que yo con el quill creo que NSS podría determinar el número de departamento, creo que dijo, pero yo con ese número de departamento podría determinar el nombre del departamento. Para Claro. mí. Acá en transitividad, que es como vos decís, el nombre del departamento depende del número de departamento. Y el número de departamento, bueno, hay una relación acá entre el quill y el número de departamento, digamos que nos dice qué empleado está trabajando en qué departamento. Ya vamos a ver si la relación es de 1 a n o de n a 1, digamos. Entonces yo quiero pasarlo a tercera forma normal. Yo tengo que componer en dos relaciones. Se crea una nueva relación R2 con la clave y los atributos dependientes de la clave, pero que no sean transitivos, o sea, que no tenga transitividad. Una clave, fíjense, una tabla sería el número de seguro social o CUIL, el nombre del empleado, la fecha, la dirección. Bueno, acá ya está el número de departamento, pero fíjense, así como está escrito esto, está en segunda forma normal, la dependencia es total.
con respecto a la clave? Sí, profe. Sí, porque el nombre depende del número del quill, la fecha de nacimiento también depende del quill, la dirección también depende del quill, y el número de departamento depende del quill, pero acá sería como una clave foránea, ¿no? Y en esta tabla, fíjense que yo tenía acá, ¿estaba en segunda forma normal? Acá le dice, acuérdense la definición de la segunda forma normal. Tiene que haber ¿También no, diferencia profe? funcional total con respecto a la clave primaria. ¿Es total? Profe, sí. ¿Ah? Pero hay una sola clave primaria, entonces sí, ¿no? Sí, porque hay una transitividad. El nombre depende del quill, la fecha depende del quill, la dirección depende del quill, el número de departamento, como está acá viendo, también depende del quill. El nombre de departamento, ¿de quién depende? De número de departamento, Y el número de departamento, de número seguro social de quill, o de seguro quill. social. Entonces, está en segunda forma normal también porque la dependencia es total, pero hay una transitividad aquí, que es lo que yo elimino descomponiendo en dos relaciones, una relación de empleado y otra relación con los atributos transitivos. En este caso sería departamento, nombre de departamento, o el número de departamento y el número o el quill del jefe. ¿Digamos? Entonces me quedan dos tablas, digamos, o dos entidades. ¿Y qué relación hay? Un departamento, ¿cuántos empleados puede llegar a tener? ¿Cuál es la cardinalidad? 1 a 1, si es por Muchos. transitividad. ¿Pero por qué le puse acá yo el Muchos. número, acá con como clave foránea el número de departamento? ¿Qué relación hay? ¿Un departamento cuántos empleados puede llegar a tener? De 1 a N. De 1 a n. 1 a n, ¿Y cada empleado a cuántos departamentos pertenece? ¿O debería pertenecer? A1. ¿O uno? ¿O 1? ¿O uno? Es esa relación que están viendo ahí. Estamos entonces un Profe, empleado de... ahí tengo una duda. Sí, Eh, entonces, ¿por qué está en segunda forma normal? Porque hay otra dependencia. no. La definición de O segunda sea, forma normal te dice que tiene que depender en forma total de la clave primaria. Y acá es total, digamos, solo que por transitividad, el nombre depende del número de departamento, el número de departamento depende del quill, pero está en segunda forma normal porque es total ahí. Lo que pasa es que hay transitividad. Acuérdate que la definición de segunda forma normal le decía que tenía que tener más de una clave primaria combinada. ¿Se acuerdan que le dice? Que le decía. Que, eh, que crea una relación formada por las claves primarias, por todo. Está, fíjense, dice, esta forma normal se considera si la clave primaria está compuesta por dos o más atributos. O sea que para que ustedes analicen la segunda forma normal, ¿cuántos atributos tiene que tener? ¿Puede tener un Dos o solo más. atributo? No, porque sería total. No, porque sería total. En este caso, fíjense, para que sea la segunda forma normal, ¿cuántos atributos tiene que tener? Acá le dice, está compuesta por dos o más atributos. Por eso que acá cuando hacemos el análisis, ¿cuántos atributos había acá? ¿Había uno o dos que formaban la clave primaria? Dos. Dos. Entonces ahí analizaba la segunda forma normal. En este caso que yo tengo aquí, en la tercera forma normal, ¿cuántos atributos tengo como clave primaria? Solo uno. Solo uno. Entonces, ¿está en segunda forma normal? Sí. Sí. ¿Está en tercera forma normal? Todavía No. no. No, porque hay transitividad. ¿No? Entonces la descompongo en dos entidades y hay relación las dos, digamos. ¿Estamos hasta aquí, alumnos? Igual lo interesante se viene ahora porque ahora vamos a hacer un poco de la práctica, digamos. Vamos un poco. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, bueno, la forma de voice call, no, esto lo vamos a pasar rápido, digamos. No, es como proyección, pero no lo vamos a ver.
Fíjense este ejemplo que tienen aquí, digamos que este es el ejemplo que usted va. Acá tengo que corregir. Acá es. El último paso es diseño lógico de una base de datos. Ya lo voy a corregir. Es que antes le llamamos diagrama de Martin, pero ahora le ponemos diseño lógico de la base de datos. Tienen que hacer, primero tienen que indicar de qué tipo de forma normal se encuentra y en qué no se encuentra. Las dependencias funcionales sobre la tabla original. Las dependencias funcionales de la forma X implica ahí aplicadas en cada paso de la normalización. En cada paso significa que voy a tener que escribir los 3 pasos, digamos. Y por último, pasarlo al diseño de base de datos o diagrama de Martin, ¿no? Entonces, yo tengo esta tabla, fíjense que tiene número de atención, fecha, código animal, nombre animal, DNI veterinario, nombre, estudio de tratamiento, cantidad, código. ¿Está en primera forma normal? Para que esté en primera forma normal, ¿qué se tiene que cumplir? No, no hay atributo compuesto. ¿No hay atributos compuestos o multivaluados? Son todos atómicos, ¿no? Sí. Sí. ¿Está en segunda forma normal? Para que esté en segunda, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Cómo tiene que ser la dependencia? Además de estar en primera forma normal. Total. Total con respecto a la clave primaria. Entonces, yo tengo que marcar un ejemplo donde diga que no sea total, digamos. ¿Cuál es el ejemplo? Eh, nombre veterinario con número de atención. No hay dependencia total. Es parcial nomás. Sí, pero acuérdense, tienen que hacerlo con alguno que no sea con la que sea la clave primaria, ¿no? Por ejemplo, la fecha de atención de quién depende. Del número de atención. La atención. Bueno, así es, ¿no? Entonces, la fecha de atención la podríamos no considerar. La descripción del tratamiento. ¿De quién depende la descripción del tratamiento? Del código del tratamiento. De código de tratamiento. ¿Depende del número de atención? No. No. No, entonces ahí decimos que es parcial, digamos, porque hay una dependencia funcional parcial. ¿Y está en tercera forma normal? No, porque no está en segunda forma No, porque normal. no está en segunda, directamente no lo analizamos. Entonces, decimos, está en primera porque no existen elementos multivaluados ni anidados o atómicos. No se encuentra en segunda porque no existe una dependencia funcional total de los atributos no clave con respecto a la clave. Por ejemplo, la fecha de atención depende en forma total del número de atención, pero el nombre del animal no depende de esa clave. Acá el nombre del animal no depende eh, ya no depende de la clave, digamos, que sea el número de atención más código de tratamiento. Con que indiquen cualquier ejemplo que no cumpla, digamos, es suficiente para decir que no está en segunda forma normal, ¿no? Si yo hubiera escrito acá, pues yo lo hubiera puesto acá con la descripción de tratamiento. La descripción de tratamiento depende solo del código de tratamiento y no depende del número de atención o de ambas, digamos. Entonces, ahí ya está en segunda forma normal, perdón, no está en segunda forma normal. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Primero era ver en qué forma normal se encuentra. Entonces dicen, está en primera, no en segunda. Después dice, la dependencia sobre la tabla original. ¿Cuáles son las dependencias? ¿Cómo? El segundo punto, ya hice el primero, que es decir en qué forma normal se encuentra. El segundo punto, ¿cuál es? Pasó a la segunda forma normal. No, bueno, pero esto se hace en el punto C recién, aplicando los pasos de la normalización. El punto B es escribir la dependencia de la tabla original. ¿Cuál es la dependencia que tiene que escribir acá? ¿Quién depende de quién? Fecha de atención de quién depende. Del número de atención. El número de atención. Yo hago como norma, y esto creo que está escrito ahora, que primero tienen que escribir lo más sencillo, digamos. Entonces, la fecha depende del número de atención. La descripción del tratamiento de quién depende. Del código de tratamiento. Del código de tratamiento. El nombre del animal de quién depende. Del número de atención. No, el nombre del animal El de quién código depende. del animal. Ah, sí, sí, código. El código del animal. El nombre del veterinario de quién depende. DNI veterinario. El DNI del veterinario.
Esa sería la más sencilla. El nombre del medicamento, ¿de quién depende? El código del medicamento. El código del medicamento. Esas son las que son la más sencilla de ver y son las primeras que deberían marcar, ¿no? Después les queda marcar, por ejemplo, acá el código del animal, ¿de quién va a depender? ¿Cómo? El El código del código de animal, ¿de quién animal. Del depende? número de atención. Puede depender del número de atención o del número de atención y el código de tratamiento, O de los dos. o de los dos. Veamos. Bueno, acá hay parte que justifique por qué no está en segunda con un ejemplo. Entonces empezamos. Primero colocar la dependencia de las TEAs. Las TEAs, ¿cuál serían los campos que dependen de la TEA? O sea, ¿qué campo depende de las dos, digamos? Si ustedes ven la tabla esta como ejemplo y dicen, esta depende de las dos, sí o sí. ¿Cuál podrían decir ustedes? ¿La fecha dependería de las dos? O sea, de la TEA me refiero a la clave primaria combinada, ¿no? Número de atención más código de tratamiento. ¿La fecha de atención de Es quién depende? de código de tratamiento y número de atención. Indica la fecha cuando se trató. Pero, ¿dependería del código de tratamiento o no? No, No, yo no lo pondría con código de tratamiento. Dependería solamente del número de atención. ¿El código de animal dependería de las dos? El nombre del medicamento, profe. ¿El número del medicamento dependería de las dos? A mí sí. Para mí no. El nombre del medicamento depende del código del medicamento nada más. Después tendría que ver si el código del medicamento No, no lo depende de vi. las dos. Sí, sí, pero no lo vi. Ahora, la cantidad de Claro. tratamiento por atención, ¿de quién depende? del número de atención y del código de tratamiento. Depende de las dos, porque acá la cantidad de tratamiento por atención me dice en qué atención, qué tratamiento le dieron y cuál fue la cantidad que le pusieron. Entonces, esa sería la dependencia. Ah, y el código de medicamento, y el código de medicamento también. ¿Por qué el código de medicamento? Porque también está relacionada con la cantidad de tratamiento. Porque está relacionado con qué atención y con qué el código de tratamiento corresponde, digamos en este caso. Después dice, colocar la dependencia de la tabla más sencilla, y cuando le dice más sencilla y subraye más sencilla, las que no tengan clave foránea. ¿Cuáles son las más sencillas? Las que vimos recién. Código animal, nombre animal, El código animal con el nombre del animal. La fecha de atención, Número de Bueno, atención número de número de atención. atención. El nombre del veterinario, o su DNI el DNI del veterinario. La descripción del tratamiento, con el código de código tratamiento. con el código de tratamiento. El nombre del medicamento, código de medicamento. con el código del medicamento. ¿Esas son las más sencillas o no? Las que ustedes pueden ver a simple vista o no. Ah, son sencillas para mí, ¿o? Ustedes tienen que practicar, ¿no? Pero son las más sencillas de ver, digamos. En realidad acá yo voy a poder tener alguna atención. Después dice, marcar las dependencias restantes teniendo en cuenta. No puede haber tabla o atributo sin relacionar. Porque, ¿qué pasa? Si ¿te acuerdan que la definición de normalización le decía que yo partía de una tabla grande que no estaba normalizada a un conjunto de tablas que sí o sí tienen que estar relacionadas, digamos? Si no están, no es decir, entonces no tienen que estar todas relacionadas, no puede haber ninguna sin relacionar. La relación definida debe indicar la relación más coherente, digamos. Y la relación definida debe confirmarse con un análisis de cardinalidad. El análisis de cardinalidad es lo que yo lo vengo repitiendo desde hace rato cuando le digo que es de 1 a n o de n a 1. Tienen que ver en qué sentido se mueve. Entonces acá bueno, ya acá hubiera puesto también la fecha con el número de atención. Y después acá tendría que ver el código del animal. ¿De qué dependería? ¿Del número de atención o del código de tratamiento o de ambas? El código del animal. ¿De quién dependería?
del número de atención. El número de atención, nada más. Y fíjense cómo se dan cuenta ustedes, porque por ejemplo 4200, no sé, mi mascota que se llamaba Emma, corresponde con 1000. La 22800, que la mascota Fran, la atendieron dos veces, ¿ves? En la 1001 y en la 1002. Y a Emma la volvieron a atender después con la 1003. ¿Estamos? Entonces, el código, ¿quién depende entonces? ¿El código animal de quién depende? El número de atención, El número de atención. ¿El DNI del veterinario de quién depende? el número de atención, El número de atención. También cada vez que yo voy a que atiendan a mi mascota, lo atiende un veterinario. Fíjense que para la 1000 lo atendió Abel, para 1001 lo atendió Luis, en la 1002 volvió a atender Luis, en la 1003 ya se cansó y atendió Juan. Bueno, y después, ya estaría. Por eso fíjense que aquí la fecha de atención, ¿por qué figura acá la fecha de atención, el código del animal y el DNI del veterinario? Es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Que todas dependerían del número de atención o no. sí, y era la que faltaba relacionar. Y es la que faltaba relacionar. Muchos lo ponen esto al principio, digamos, y si lo dejan no hay problema, digamos. El tema es que no lo pongan, digamos. Y ahí ya quedaría todo relacionado, digamos. Ahora, yo tengo que pasar a segunda forma normal. Para que esté en segunda forma normal, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Las dos cosas que se tienen que cumplir, ¿cuáles son? Que esté en primera forma normal Y además, y que los atributos dependan absolutamente de una sola clave. los atributos dependen en forma total de la clave. En base a la premisa establecida en el Eso. punto anterior, se escriben la misma de la forma X implica Y. O sea, esto que yo escribí aquí, lo escribo de la forma X implica Y. O sea que, ¿qué tendría que escribir ahí? ¿Código implica animal o animal implica código? Código implica animal. Y acá, cuando dice DNI del veterinario, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo escribo? ¿DNI implica nombre veterinario o implica DNI? Implica nombre. DNI implica nombre. Acá código de tratamiento implica la descripción del tratamiento, código de medicamento con el nombre del medicamento. Fíjense acá, como el número de atención implica la fecha, el código del animal y el DNI del veterinario, o la fecha, el código del animal y el DNI implica el número de atención. Número de atención implica la fecha, el código y el DNI. Bueno, y después la que quedaría sería que el número de atención y el código de tratamiento, ¿a quién implica? La cantidad de tratamiento y el código de medicamento. Exactamente. Entonces, escribo la dependencia, así como están escritas la forma de que implica ahí. Se agregan primero, de vuelta, las relaciones más sencillas, por ejemplo, código de tratamiento, descripción de tratamiento, es lo más sencillo de ver, digamos. ¿Sí? Entonces, código de tratamiento, descripción de tratamiento. Después se agregan todas las demás relaciones en las que exista transitividad. Por ejemplo, el número de atención y código de tratamiento, ¿a quién implica? El número de atención y el código de tratamiento, ¿a quién implica? La cantidad de tratamiento y el código de medicamento. Código de medicamentos, pero acá por transitividad también tiene que escribir el nombre del medicamento. ¿No? Entonces escriben aquí los tres campos porque están en segunda forma normal y no en tercera, digamos. No intenten resolverlo directamente y escribirlo en tercera porque la normalización le dice que tienen que hacerse los tres pasos. Primero pasar a primera, luego a segunda y por último a tercera. O sea que acá lo paso a segunda, aunque yo sé que hay transitividad. ¿No? El número de atención, ¿a quién implica? Fíjense acá como está escrito, ¿a quién implica? El número de atención, ¿a quién implica? ¿Qué campo depende del número de atención? Fecha de atención, código del animal, nombre del animal, DNI del veterinario y nombre del veterinario. ¿Sí? Entonces escribo todas así como está escrito. ¿No? Entonces, cuando yo lo paso a segunda forma normal, ¿tengo que también pasarlo automáticamente ya a tercera forma normal? Hay que eliminar la redundancia. Bueno, sí, Digo, no, perdón, hay que, la transitividad.
La transitividad, sí. Pero primero la paso a segunda forma normal y después que paso a segunda forma, primero tendría que pasar la primera. En este ejemplo, en este caso yo no tenía elementos multivaluados, eran todos atómicos, entonces ya quedó en primera forma normal. Elimino la segunda forma normal. Después que eliminé la segunda forma normal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdón, después que la pasé a segunda forma normal, ¿a qué forma la paso? Si ya la pasé a segunda, ¿a qué forma tengo que pasarla ahora? La tercera. La tercera. A tercera forma normal. Y a tercera forma normal, ¿qué es lo que me dice? Que para que esté en tercera forma normal, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que esté en segunda forma normal y que no haya transitividad. Que esté en segunda y no haya transitividad. Se justifica en qué forma normal se encuentra primero. Primero, está todo esto, así como está escrito, ¿está en segunda forma normal? Sí. Sí. Pero por ejemplo acá el nombre del animal depende del número de atención. No, pero depende del código animal y código animal depende del número de tensión. Sí, entonces hay transitividad, pero lo escribo está en segunda forma normal, o sea que esto se encuentra en segunda forma normal porque existe dependencia funcional total de los atributos no clave con respecto a la clave. Y ahora justifico por qué no se encuentra en la siguiente forma normal. ¿Por qué está en segunda esto y no está en tercera? Porque hay que Porque hay Porque transitividad. todavía existe porque transitividad. hay transitividad, por ejemplo, el nombre del medicamento depende del código de medicamento y el código de medicamento depende de las dos, digamos. Entonces hay transitividad. No se encuentra tercera forma normal porque existe transitividad. Por ejemplo, el nombre veterinario depende del DNI del veterinario, de que depende a su vez del número de atención, o sea que hay transitividad. Entonces paso a tercera forma normal. ¿Cuáles son las consideraciones que tengo que hacer, que tener en cuenta? En base a la dependencia establecida en el paso y forma normal anterior, se escribe una nueva dependencia en la forma normal, indicando las claves foráneas si es tercera forma normal. O sea que ya dejo listo. Las relaciones sencillas que ya están en dicha forma normal se escriben como estaban. O sea, si yo tengo, por ejemplo, código de tratamiento con descripción del tratamiento, lo vuelvo a escribir, digamos. O sea, si yo tengo esto que está aquí escrito, que es lo más sencillo, lo vuelvo a escribir porque no tiene sentido que no tengo que hacer análisis. Se escriben las nuevas relaciones con atributos transitivos claves y no claves. Por ejemplo, aquí, este es lo que habíamos visto que decíamos que era sencillo. Por ejemplo, el código de medicamento implica el nombre de medicamento. El código del animal implica el nombre del animal. El DNI del veterinario implica el nombre del veterinario. ¿Ven? Luego dice, se escriben las relaciones restantes eliminando los atributos transitivos no clave y transformando los atributos transitivos clave en clave foránea. O sea que, ¿cuál sería acá? Dice, se escriben las relaciones restantes eliminando los atributos transitivos no clave y transformando los atributos claves en clave foránea. Por ejemplo, para esta primera relación que tengo número de atención y código de tratamiento que implica cantidad, código de medicamento y nombre de medicamento. ¿Cuál es el que tengo que eliminar de aquí? Si tengo que eliminar acá, como dice, los atributos transitivos, ¿cuál sería? Nombre de medicamento. Elimino el número de medicamentos, se me va a quedar un registro que diga número de atención, código de tratamiento, solamente con cantidad y código de medicamento. Y acá código de medicamento le voy a poner un numeral para indicar que es una clave foránea. Y en esta tabla, con esta relación que dice número de atención implica fecha, código animal, nombre animal, DNI del veterinario y nombre del veterinario. ¿Cuál es el que tengo que eliminar? Nombre de animal ¿Y qué otro? Tengo que eliminar todos los atributos que sean transitivos ahí, y nombre de Nombre veterinario. veterinario. de veterinario. Entonces elimino esto y me queda esto, ¿no? Fíjense que yo ya le puse con numeral. ¿Por qué se lo pongo con numeral? El numeral, ¿qué es lo que me indica? Que es una clave primaria Foránea. por año. La que viene ¿El arroba no era por año? No, el arroba o el subrayado es la clave primaria. Y el numeral lo trabajamos claramente como clave foránea. Se justifica en qué forma normal se encuentra. Y esto, así como está escrito, está en primera forma normal, en segunda forma normal y en tercera forma normal. Sí. Sí. Se encuentra en tercera forma normal porque no existe elemento multivaluado ni anidado, porque existe la dependencia funcional total de todo atributo no clave con respecto a la clave,
y porque no existe transitividad en todo esto que escribimos aquí, ¿no? Y el último paso, que yo les sé que a veces nosotros lo ponemos como pasaje, como diagrama de Martin, o ahora estamos usando diseño lógico de una base de datos, es escribir esto, digamos. Esto que está escrito, que es lo que ustedes habían armado recién, lo escriben de esta forma, digamos, como era el último paso del modelo relacional que habíamos visto en clase pasada. ¿Y qué es lo que tienen que agregar? Las relaciones Las relaciones ¿Qué relaciones? entre las de tablas. 1 a n. Las relaciones de cardinalidad y opcionalidad. Entonces, por ejemplo, de atención con animal, ¿cuál es la relación? ¿Entre cuál y cuál? Entre atención, que es el central, y animal. Una atención, ¿cuántos registros puede tener de animal? ¿Cuántos animales puede tener? Si dice que acá yo tengo al 1. uno o muchos. Por ejemplo, a Emma lo tengo 2 veces, ¿lo ven o no? Sí. 14.200 lo tengo 2 veces. Y a Fran cayó también 2 veces. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad que puede tener de animal, de atención con animal? Uno a n. De 1 a n. Y de atención con veterinario, de atención con De 1 a veterinario, ¿cuál n. es la relación? También tiene uno o Por ejemplo, o muchas si ustedes quieren hacer atenciones. análisis, fíjense en Abel, por ejemplo, ¿cuántas veces figura? Que el código es el 978. El, Una vez. Luis, que es el, el ciento, 772, ¿cuántas veces el figura? 115 repite ¿Ah? 2 veces. 2 veces. 2 veces. Entonces, ¿cuál es la relación de veterinario con atención? De, de uno a mucho. De 1 a muchos también. Ahora, de atención con detalle, un registro de atención, ¿con cuántos registros de detalle se figura? Con 1. ¿Sí? Fíjate, el 1000, ¿cuántas veces figura aquí? En detalle. 2. 2, entonces muchos. El 1001, 1. 1, el 1002 una vez y el 1003 una vez. Entonces, ¿qué relación hay de atención con detalle, de atención? Muchos a 1. 1 mucho. De 1 a muchos. Un registro de atención figura con mucho detalle de atención. Y de detalle de atención con medicamento, ¿qué relación hay? En realidad ya está escrita acá la relación porque ustedes ya ven acá que tienen código de medicamento y que está con numeral. Que está con numeral, ¿qué es lo que significa? Que es que Clave foránea. la clave foránea. Entonces, ¿qué relación hay de medicamento con detalle? 1 a n. De 1 a n. Y de tratamiento con detalle, ¿qué relación hay? 1 a muchos. De 1 a muchos también. Entonces, deben colocar la opción de cardinal en toda la tabla. Entonces escribo y ya está listo para entregar. Y fin, es lo que le van a pedir. Escuchen, yo voy a subir también, están viendo ahora la pantalla, ven el, el, el- el archivo de Word. De Word, no de Power. Yo voy a subir este ejemplo. Ahora se ve. Sí, profe. Bueno, fíjense, tengo esta tabla de odontología. Si quieren, ustedes lo podrían resolver ustedes, digamos, como ejemplo, como práctica para el lunes que viene. Fíjense, primero, lo primero que tienen que observar es cuál es el campo que es clave primaria. ¿Cuál está subrayado? Código de anestesia. ¿Ah? Código de anestesia. Código de Y anestesia. número de atención, operación. Y número de operación. número de operación. Creo que está con rojo porque está
Los dos campos, entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que armar? ¿Qué relación tengo que marcar? ¿Cuáles son las relaciones sencillas que ustedes ven ahí? Anestesia y nombre anestesia. Bueno, el nombre de anestesia con el Profe, código de anestesia, ¿qué otra relación ven que sea sencilla de ver así a simple vista? Código de paciente, nombre de paciente. ¿Qué otra relación? eh, anestesia, Ma- paciente y operación, con fecha de operaciones. Bueno, la fecha de operación, ¿de quién Matrícula depende? con nombre de odontólogo ¿El número de odontólogo de quién depende? de Matrícula. matrícula. ¿Ah? Odontólogo. De la matrícula de Matrícula odontólogo. odontólogo. ¿Y la fecha de operación de quién dependería? ¿La fecha de operación de quién depende? Del número. Del número de operación. La cantidad de anestesia que yo usé en cada operación de quién va a depender. ¿Va a depender solamente Del del número de número de operación. operación o del número de operación y el código de anestesia? Cantidad de anestesia, código de anestesia y número de operación. Depende de los dos, de la clave, es una clave primaria combinada. ¿Y dónde hay acá transitividad? El odontólogo, ¿de quién depende? Acá hay, bueno, el número del odontólogo, ¿de quién depende? Matrícula odontólogo. Y la matrícula de odontólogo, ¿de quién va a depender? Depende del Del número de número de la operación o del código de operación. anestesia. Número de operación. El número de operación. Cada operación tiene un odontólogo que operó en ese momento, digamos. Entonces escribo, está en primera, no está en segunda, porque no existen elementos multievaluados. Bueno, esto es lo que ven a primera vista. No se encuentra en segunda porque no existe una pena funcional total de la clave. Por ejemplo, dice la fecha de operación, ¿de quién depende? Depende del número de operación y no depende del código de anestesia. ¿No? Con que pongan un ejemplo ya es suficiente para decir que no está en segunda forma normal, porque la dependencia funcional es total. Escriben las relaciones, así como de lo que estaban diciendo recién. Fíjense que estaban las más sencillas primero y después, fíjense que del número de operación depende la matrícula del odontólogo, el código del paciente y el importe total de la operación. ¿Por qué? ¿Por qué el importe total depende del número de operación? Porque usted lo mantiene así, ¿no? Porque acá, yo le digo acá el importe, ¿de quién depende el importe? Depende del número de operación y del código de anestesia. No, solo del No, número de operación. solamente de código de operación. ¿Y por qué? Porque esa pregunta Porque, todavía no la Porque pueden le cobran la responder. operación. Le porque cobran total la podemos operación. ver por la tabla, porque tenemos mil en Porque acá yo tengo importe. 1000 y 1000 Código de anestesia y son depende diferentes que claves, depende pero del son la número de misma operación clave. 101. Tengo 400 que depende del 102, 500 que depende del 103 y 400 que depende del 104. ¿No? No importa acá qué código de anestesia tenga. Entonces solo depende del número de operación. ¿No? Eso capaz que sea uno de los puntos más por ahí difíciles de ver, digamos. Entonces escriben todas las relaciones, como le quedaría. Cuando yo escribo esto, ya dije que no está en primera forma normal, está en primera pero no en segunda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué forma tengo que pasar? Tengo que escribir de la forma X implica Y, ¿no? O Y implica X. Escribo y después a qué forma normal la paso. Si ya está en primera, ¿a qué forma normal la paso? A segunda. La ¿Puedo segunda. pasarla directamente a tercera forma normal y ser el genio que resuelve No, todo de una sola vez? No, porque No. los profesores van a poner una X no, grande porque la normalización es un conjunto de pasos, digamos. Tienen que hacerlo por pasos. Paso a segunda forma normal, escribo de la forma que en X implica Y. Acá, en la segunda forma normal, se permite la transitividad. Sí. sí, Sí, por odontólogo y matrícula. sí, pues sí se permite, digamos.
Paciente y código paciente. Sí. Entonces, ya está en segunda, entonces, bueno, esto ya está en segunda forma normal, pero ahí no está en tercera forma normal. Está en segunda, pero no en tercera porque existe una actividad. Por ejemplo, el nombre del paciente. ¿Qué pasó acá? El nombre del paciente depende del código del paciente, el cual no, depende del número de operación. Entonces hay transitividad. Paso a tercera forma normal. Para pasar a tercera forma normal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminar la transitividad y Eliminar la crear. transitividad. Entonces, eh, escribo las básicas, así como lo habíamos puesto, les puse recién, y luego escribo aquellas que tengan, eh, ¿se acuerdan con numeral las claves foráneas? Acá estaría faltando, me parece. Sí, le falta la clave Acá por falta la año. clave foránea. Acá, ¿cuál sería la clave foránea? Acá en número de operación tengo la fecha, el importe. La matrícula y el código paciente, esas son claves por año. Entonces, ya que está, las corrijamos acá abajo. Entonces acá tenía que escribir la fecha, este era, ¿no? Matrícula y código paciente. Esto va con numeral. La matrícula y el código paciente. Número de operación y código de anestesia. No tiene nada. Bueno, esta quería decir porque es sencilla, digamos. Y luego tengo que poner diseño lógico de la base de datos y ya escribir, ¿no? Como quedaría. Después tienen un ejemplo 2 que es este ejemplo que habíamos visto en la teoría recién, que está escrito igual, digamos. Y tiene un ejemplo 3. Fíjense que dice tabla de entrada. Hagamos un pequeño análisis de este ejemplo, de este caso. ¿Cuál sería acá la clave primaria? ¿Cuál? En la tabla de ventas entrada, ¿cuál sería la clave primaria? La clave primaria sería número pedido y código producto. Bueno, lo siguiente que tienen que hacer es escribir las relaciones más sencillas o identificar cuáles serían. Sería número de pedido con fecha de pedido, nombre de cliente con el ID cliente, nombre de producto con código producto, Sí. El precio unitario. ID lugar, ¿ah? El precio unitario con quién El iría? precio, el precio unitario iría con código producto. Código producto. La cantidad. La cantidad sería una TEA con código producto y número de pedido. Sí. Dice ID lugar de venta del producto. Esa parece que sería una foránea. Bueno, pero la más sencilla y en este caso, ¿cuál es? ID lugar con nombre de lugar, vende producto. Sí. Y la última. Sería nombre de ciudad con código de ciudad. Sí. Y ahí habría una dependencia de código ciudad con lugar de venta. Bueno. Bueno, ahí está escrito, ya están armadas las relaciones, así como lo han puesto. Y nada más. Lo único que me queda decirles que, no sé si ustedes vieron que nosotros hace rato les pusimos detalle. Eso viene de una práctica antigua, digamos, que nosotros le poníamos, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un producto, supongan que ustedes van a comprar una librería, ¿no? Y quieren comprar, no sé, marcadores y lápices. En el encabezado va lo que es único. ¿Qué es lo que es único en esa compra, en esta factura que se arma? Por ejemplo, la, eh, la cantidad de artículos que ustedes van a comprar iría en el encabezado o en el detalle. ¿Cómo? La cantidad de artículos que ustedes compran iría en el En el encabezado o detalle. detalle. ¿Se repite o no? En el detalle. Porque pueden comprar muchos productos, digamos. Ahora,
En el encabezado va lo que es único. Por ejemplo, el cliente que compra, pueden comprar varios clientes en la misma compra, en la misma factura. ¿Cómo? Puede haber varios No. clientes en la misma factura. No. No, ese sería el encabezado, ¿no? La fecha, por ejemplo, ¿es único o se repite? O sea, la fecha va a ir uno por cada registro del detalle o va uno por cada encabezado. ¿Por cada encabezado? Uno por cada encabezado. Fíjense, en este caso, por ejemplo, pues, yo le digo esto porque capaz que así le hablan por ahí los profesores de la práctica. Este podría ser el encabezado de pedido, porque fíjense que tiene número de pedido, fecha, lo que es único, digamos, y en pedido de producto lo que se repite, que sería el número de pedido y el código de producto. Por eso que nosotros le decimos encabezado detalle, digamos, porque encabezado va lo que es único y detalle lo que se repite. Bueno.